¿En el Zócalo? Sí, estoy aquí en el Zócalo. ¿Qué haces en el Zócalo? Pues celebrando, pues ¿qué más? Pero si ya pasaron 3 días, ya va a empezar el programa. Ay, no, pues a mí El no me Cris ya importa, está como para loco. celebrar todo el sexenio, mano. Pero ya vente. Oye, Ahí voy, además, ahí voy. tenemos grandes invitadas. Tenemos grandes invitadas. Ahí voy. Ya llegaron. Ya llegaron, Córrele, con córrele, permiso. córrele. Voy, ahí te llevo. Mira, ya llegaron Renata Turrent y Vanessa Romero, 2 Bienvenidas. invitadas de Súper. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Adelante, adelante. Gracias. Pues- Bienvenidas al Averno. Gracias por invitarnos. No, al contrario, es tiempo de mujeres. Así es. Eso quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Y queríamos saber, así de entrada, una reacción así como muy a pocos días de lo que pasó el pasado domingo. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué esperaban? ¿Qué expectativas tenían? ¿Y cómo ven los resultados? Pues a mí, la verdad, sí, digamos, las encuestas que las series nos daban una ventaja importante, pero sí me parece que superó incluso las expectativas más, pues las mejores. ¿Las más alegres? Más alegres. Sí. Me parece Las que más sí. alegres para Xóchitl Gálvez, ¿no? Bueno, no lo sé. Me parece que el mensaje que da la gente a la continuidad del proyecto del presidente López Obrador es tan contundente que quien no la quiera ver, pues está destinada a seguir hablándose a sí mismos, a ese 30% que ya está convencido de una realidad que evidentemente no coincide con el resto de la población, de la gran mayoría, y que a quien solo le hacen daño es a sí mismos, no tratando de entender y tratando de justificar este referéndum del proyecto que inicia el presidente López Obrador en el 2018 y que Claudia Sheinbaum promete profundizar. Pues ellos seguirán insultando a la gente, diciéndoles tontos, que no entienden el voto, que no entienden la implicación del plan C, cuando fue perfectamente explícito, abierto, y pues no me sorprendería que si siguen con esa estrategia durante el sexenio 24-30, pues estemos aquí sentados en el 30 con la misma explicación, porque no ha cambiado en 6 años, ¿no? Se transformó el país y ellos se quedaron exactamente en el mismo lugar. Creo que este resultado, al menos el resultado todos lo esperábamos, o todos los que consultábamos encuestas medianamente serias, medianamente confiables, la magnitud creo que sí fue sorpresiva. El mandato es un mandato absolutamente claro que dota a Claudia, a nuestra primer presidenta, de un montón de legitimidad. A mí eso me da mucha tranquilidad porque sabemos que este sexenio pues no iba a ser en principio fácil porque Claudia no es Andrés Manuel López Obrador, entonces necesitaba ese espaldarazo, ¿no? Claro. Esto, cuando hablan los medios nada más de que esto se ganó en esta magnitud porque es un refrendo, un plebiscito del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, creo que se le quita muchísima autoridad, muchísima capacidad de agencia a Claudia, porque lo que vimos fue una campaña sumamente disciplinada de su parte. Creo que le vimos cometer 1 o 2 errores en contraste con Menores. muy menores, Los de Xochitl. en contraste con una campaña atroz. Yo veo cómo ahora la oposición intenta impugnar la elección, no sé si lo harán o no, pero por estas supuestas intervenciones por parte del presidente en la mañanera, que efectivamente fueron sancionadas por el INE, pero ¿cómo te vas a explicar un resultado con esas magnitudes, con esa brecha, nada más por menciones en la mañanera del presidente a Xochitl? Pues Imagínate toca ser qué poder. serio con su análisis, ¿no? Imagínate el poder. Que Entonces, sí es un refrendo, o sea, sí es una evaluación del gobierno del observador. Claro. Pero como dices, no hubiera sido lo mismo con otra candidata. No, y es que yo creo que sí es multifactorial. Si solo intentamos explicarlo por Andrés Manuel López Obrador, no se explica. Si solo intentamos explicarlo por lo atroz que fue Xochitl Gálvez, que ese también es una referencia, ¿no? Porque se nos olvida, hoy en la mañana yo estaba haciendo memoria de tantas errores, tropiezos que cometió Xochitl Gálvez. Se nos olvidó que en la intercampaña se le ocurrió irse a 3. Se fue 2 semanas a España, ¿no? O sea, utilizar esto de vida, verdad y libertad, un discurso libertario, el espaldarazo a Javier Milei, a Cayetana. Y entonces no solamente pueden ellos ver que les ganaron, sino que ellos perdieron profundamente, de forma contundente.
Pero hay otra cosa que veo que juega en todo este proceso, y es el hecho de que sí hay una crisis de una narrativa que fue dominante durante décadas y de un aparato de medios y de un sistema de opinión, por llamarlo de alguna manera, que era todopoderoso, que fue todopoderoso en un momento dado. Y de repente resulta, uno, que ese aparato de medios no tiene la eficacia que pensaban que podía tener. Dos, que todo este sistema de autoridades que se habían construido alrededor de la opinión pública fracasó, ¿no? O por lo menos erró el tiro, o bien fue profundamente racista y clasista, ¿sí? O todo eso. O todo eso junto, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que se está construyendo un nuevo sentido común, o que se ha construido un sentido común distinto en la opinión pública, y que ese sentido común, al final de cuentas, es mucho menos racista, mucho menos clasista, es un sentido común que tiene más que ver con lo que es el grueso del país, ¿no? Y ustedes se han enfrentado a esto últimamente también, incluso en medios y todo esto. ¿Qué sientes? ¿Qué sienten ustedes cuando llegan a estos lugares? ¿Qué es lo que te enfrentas? Yo antes de contestar eso, Violeta Vázquez Rojas dice algo interesante, que ella entiende cómo este sexenio se transformó, se volteó la manera en la que se entiende la opinión o se genera la opinión pública. Antes justamente los medios de comunicación tenían el poder de casi como monopólico de poder definir cuál era la opinión pública, y de pronto esto que se llama, y se burlan, pero que se le llama la revolución de las conciencias, donde la gente se politiza y habla en sus casas, en sus colonias, en sus redes sociales, y eso genera opinión pública. Y entonces ahora la dinámica del origen de la opinión pública, pues al menos ya no tienen ese monopolio. Me parece que es un apunte muy brillante, como los que suele hacer Violeta. Sí, que ya no va de los medios a la gente, sino de... O al menos de dos lados, porque yo sí sigo creyendo que los medios de comunicación tienen un peso, y lo vemos, y un poco conectando con la pregunta, cuando vamos a medios de comunicación, generalmente tienen varias estrategias para hacer ver que hay pluralidad, pero en realidad seguir tratando de imponer su postura, y eso es poner a 3 contra 1 en una mesa, generalmente una servidora siendo ahí la una, y te hacen, te buscan hacerte ver como si fueras la loquita, ¿no? Que está defendiendo algo totalmente irracional, cuando en realidad estamos representando la opinión del 70% de la gente, ¿no? Y no al revés. O sea, la mesa representa justo lo contrario a cómo se ve el país. Sí, claro. Y eso me parece que es parte de seguir diciendo, miren, sí tenemos pluralidad, pero estos están loquitos, déjenme les explico cómo es el mundo. Y insisto, mientras sigan así... Pero lo que ha pasado en esas mesas es que la loquita es la que tiene la razón siempre. Sí, o sea, yo veo a Vanessa en la mesa de la hora de opinar, y aunque son 3 contra 1, siempre el sentido común está de tu lado. Yo no sé y los quién... exhibes de una manera bastante penosa para ellos. Yo no sé quién le escuché esta frase, pero el obradorismo es el regreso del sentido común. Y es que uno no tiene que ser un gran analista político o un politólogo, tener un montón de maestrías como suelen tener estos intelectuales para entender lo que es de sentido común. Casi que son sus razonamientos los que suelen ser muy complejos. A nosotras eran las que nos llamaban maromeras, cuando ellos de verdad son los que se están desnucando con cada explicación que intentaban darnos respecto a Xóchitl arriba en las encuestas. Oye, y hemos visto, perdón que lo diga, pero hemos visto a, digamos, opinadores que tenían mucha fama, que tenían muy buen nombre, decir cosas que son verdaderamente insostenibles. El otro día escuchamos a Crespo diciendo decir que la mentira estaba bien, porque Maquiavelo decía que el que miente gana. Es decir, primero leyó mal a Maquiavelo. Hay que regalarle. Habría que lo revisáramos, ¿no? Creo que confundió a Maquiavelo con Alasraqui. O diciendo que la verdad ya es irrelevante. Sí, es Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio. Sí, no. O el Jorge Castañeda diciendo, es que el manual te dice go negative, como si fuera lo más normal del mundo
mundo, sí, llamar públicamente a hacer una guerra sucia. Eso a mí me parece todo lo que increíble. dijo Castañeda en esa mesa, era la asesoría pública prácticamente de la campaña de Xóchitl y de Santiago Taboada, que dicho sea de paso, evidentemente ¿Y si no le le hicieron funcionó. caso? Le hicieron caso Sí, en hicieron todo caso. y cada una de las cosas que dijo en Televisión Nacional, que eran además recomendaciones profundamente antidemocráticas e irresponsables. Tramposas. El no reconocer un resultado de 10 puntos, digo, fueron 30 afortunadamente, pero de 10 Pero igual, puntos. Sí, sí. Es muy, No, es y con una infinidad. absoluta naturalidad lo recomendaban. sí. Yo Claro. creo que uno de los actos de justicia que va a hacer o debería hacer lo que sucedió el pasado domingo es que se retiren algunos encuestadores, algunos analistas, porque le mintieron a la gente con absoluto descaro. Entonces, yo hoy ya veo en algunas votantes de la oposición alguna recapacitación, están diciendo, bueno, que a quién tengo que escuchar, a quién tengo que leer para entender un poco lo que está pasando con el país, porque efectivamente vivo en una burbuja. Hoy en la mañana también leía cómo algunas personas de la clase media, media alta decían, nosotros vivimos en una burbuja, pero eso tampoco es real, porque parece que Claudia Sheinbaum ganó también en las clases más altas. Entonces, es un sector muy chiquitito que sí le debe esta polarización de la opinión pública a algunos de estos intelectuales, opinadores, que además a nosotros nos decían mucho que éramos propagandistas, nada más por aceptar con apertura, con honestidad, que simpatizamos con algún proyecto político. Pero al menos yo, en esa mesa, yo no trabajo en una campaña, yo no trabajo en la campaña de Claudia Sheinbaum. Esas personas que están en esta mesa sí estaban en la campaña de Xóchitl Gálvez. Esto ya se puso bueno y lo vamos a ver al regreso de este corte, Vamos a porque ver. ahorita vamos a la chamuca. Vamos con Cintia Bolio y la chamuca y regresamos. Querido electorado, felices sufragios y feliz 2 de junio de 2024, fecha que se anota desde ya y con letras de oro en la historia reciente, política y feminista de México, con el arribo de la primera presidenta a nuestro país, tan tristemente célebre por su rancia tradición machista. Tradición machista que seguirá a la baja y con altas expectativas del segundo sexenio de la izquierda por venir, como la ampliación de derechos a través de becas, el Sistema Nacional de Cuidados o la ILE y el aborto seguro para todas las mexicanas, por mencionar algunos. Se pronostica un shock al patriarcado en sus renglones más conservadores. Shock que se ha manifestado desde las campañas electorales con las clásicas descalificaciones sexistas que, cabe destacar, nunca se aplican a los hombres que aspiran a algún puesto. ¿Por qué será? Por la educación patriarcal que recibimos desde la más tierna infancia, dentro y fuera de casa, que nos enseña desde los libros, las canciones o las series a odiar a las mujeres y nos enseña a amar a los hombres incondicionalmente, sin importar las acciones de unas y otros. Esa violencia simbólico-machista que se aprende, se puede desaprender, empezando por nombrarnos con la A y reconocer la contribución de las mujeres a la historia de la humanidad, en todos los campos en los que se ha desarrollado siempre a contracorriente. Muchas recordarán que todos los referentes de importancia eran, oh casualidad, hombres, y las mujeres invisibilizadas. Las mismas mujeres se han dedicado al rescate y registro de nuestra historia y a hablarnos de las científicas, pintoras, escritoras, luchadoras sociales y más. Hoy, las niñas ya se ven reflejadas en el arte, la ciencia, el deporte, etc., con referentes propias. Así, el feminismo es una de las transformaciones sociales más importantes de nuestro tiempo, logrando equilibrios en distintas esferas, incluyendo la del poder. Por ello, querido electorado, es relevante la llegada de nuestra primera presidenta y muy emocionante saber que las niñas mexicanas vivirán y crecerán con esta nueva referenta en su representación y como inspiración para el futuro que ellas contribuirán a crear. Chaito. Y seguimos aquí en Chamuco TV, ni más ni menos que con Renata Turrent, con Vanessa Romero y sin Rapé, Ay, qué que no bueno que no sabemos. vino Rapé. Ya llegó, mira, ¿Ya creo llegó? que ya llegó. ¡Ah,
bueno que llegaste con rapé. Estabas en el Zócalo. Estaba en el Zócalo, obviamente. festejando. Oye, pues es que ¿a poco no? Esto no es festejable. Oye, pero ¿Cómo 3 no? días festejando, sí, está. ¿Qué? Pasó la mano. Sí, pues no, pues es que... Oigan, yo debo confesar algo, que mi morbo me llevó a estar viendo las mesas de análisis de los Qué bárbaro 2 días eres. después Qué estómago. de la elección del domingo. Y pues uno pensaría que estos personajes empezarían a ver la realidad y a entender las cosas. Me doy cuenta que no. La realidad de plano se les pasa de largo. Y vi, ellos mismos decían, queremos entender por qué estos resultados. Y realmente no quieren entender nada, porque iban desde decir que lo que querían los votantes es dinero, Sí. y por eso votaron por Morena, o que los que votamos por Morena no razonamos nuestro voto. No va por la racionalización, sino por la emoción nada más. La emocionalidad. Y tú, Vanessa, escribiste una semana antes de la elección Sí. un texto en Reforma donde hablabas de los mentirosos, Los que el mentirosos. día de la elección se iba a saber quiénes mintieron tanto antes de la elección y quiénes joya. sí veían la realidad. Es que a mí me parecía increíble cómo tanto analistas como los partidos que apoyaban a Xóchitl Gálvez mentían con absoluta impunidad, sabiendo que tenían una fecha de caducidad sus mentiras. Entonces se sabía, el 3 de junio vamos a saber que eran unos Claro, embusteros. el 12 de la Entonces, noche. yo creo que el presidente hoy está absolutamente feliz porque se retira, pero también los retira a ellos o a una buena parte de ellos. Yo veía estos análisis y creo que los analistas, porque a ver, no puedo pensar que un analista o un crítico es absolutamente cínico. Entonces, intento entender... Perdón, pero ¿por qué no? A ver, pues, Algunos creo que sí. quiero partir de la buena fe, de algunos Sí, claro. sí, pero creo que también ellos tienen unos lentes puestos que no supieron quitarse todo el sexenio. Ellos tienen todavía puestos estos lentes neoliberales en donde analizan al individuo como un mero ente económico y egoísta. Entonces, ellos creen que la gente vota por Morena por un aspecto económico o solo por el salario mínimo. Ellos no O que tienen son una absolutamente visión tontos. del colectivo y también tienen una visión sumamente presidencialista, en donde todo tiene que ver con el presidente y no con un colectivo que por primera vez se siente representado. Entonces, más bien, creo que ya no les sirven sus lentes. Pero se nota que no conocen México, Nada. no conocen el país, no conocen a la gente, no entienden absolutamente nada y no están dispuestos a entender. ¿Te imaginas la categoría que se ha construido? La del analista político que no entiende. Es una categoría... Que creó el presidente Sí, López claro, Obrador. es una categoría política, pues un poquito, es un oximorón, pues, ¿no? Es una categoría un poquito complicada. Sí. Pero fíjate, yo sí estoy convencido de que el grueso de los medios, los grandes consorcios mediáticos, pues sostienen a este tipo de analistas porque son los que sostienen una visión del mundo, que es la que encumbró a estos medios, encumbró a estos analistas, encumbró un sistema económico que le hizo mucho daño al grueso de la gente y que lesionó y que benefició a muy poquitos. Y eso es lo que está en juego en toda esta historia. Es el país recuperándose. Totalmente. Y creo que lo que dice Vanessa es importante que se recupere la responsabilidad que tenemos quienes somos personajes públicos. Uno no puede salir a mentir con impunidad y después simplemente llegar a decir, ahora sí quiero entender y paso siguiente, pues, continuar insultando a la gente por estas dos. No, porque eso hicieron en las mesas. Yo también me eché todas y los veía así. Es que No, sí yo no me queremos eché entender. todas. Las representantes. La de las Sí, sí, Frankie sí. fue muy tierna. Y entonces era como esquizofrénico, porque decían, no, es que es una elección lo que nos dan en las urnas y vale la pena tratar de entender por qué la gente vota, porque les dan programas sociales. Es como, pero otra vez estás de regreso en lo mismo que platicamos al inicio. Y a mí me pareció algo también interesante, porque no solamente, o sea, estaban un poco en el espiral de tratar de decir que la gente, a mí ayer en un debate, o en la semana en un debate me dijeron que toda la gente que votó por Morena éramos irresponsables porque le habíamos dado todo el poder a Claudia Sheinbaum y sin contrapesos. En primer lugar, eso es falso, porque los contrapesos en nuestro país hay 800 poderes fácticos, bueno, no sé si 800 exageré, pero hay poderes fácticos muy importantes en nuestro país que han sido muy poderosos, empezando por el poder económico, el poder judicial, mediático. el poder mediático y extranjeros, ¿no? Estados Unidos constantemente se trata de meter
en las decisiones que le corresponden a otros países en el mundo, pero pues evidentemente en América Latina también. Y entonces decían que había la gente votado con una irresponsabilidad de haberle dado el poder absoluto a Claudia Sheinbaum, cosa que, insisto, desde la premisa es falso. Pero además de todo, vuelven a cometer el error de decir que la gente entonces no está entendiendo la implicación de un voto con plan C, ¿no? Con la mayoría calificada en el Congreso. Y eso también es falso, porque Morena y Claudia Sheinbaum, la 4T, fue muy clara en qué estaba poniendo sobre la mesa. Y yo me pregunto si en otros sexenios habíamos visto que otros partidos en el poder eran claros en las aspiraciones transeccionales que tenían. Por supuesto que no. La guerra de Calderón. Exactamente. El pacto por México de Peña Nieto, nos hubieran la dicho venta antes en la elección y quién sabe qué hubiera pasado. Aquí se puso sobre la mesa, no solo queremos el Ejecutivo, no solo queremos los estados, porque hay proyectos específicos que se coordinarán, en específico cuestiones de movilidad, de seguridad, o de infraestructura. Ahora con el nearshoring, ¿cómo le hacemos para que estos polos de desarrollo tengan mejor, que hagan más dinámica esa entrada de capital? Sino también queremos la mayoría calificada porque queremos hacer ciertos cambios en la Constitución y explícitamente se listaron los cambios. Fue muy transparente lo que se estaba poniendo sobre la mesa y entonces la gente tenía el poder de decidir si me gusta el plan ejecutivo del Poder Ejecutivo de Claudia, pero no me gusta el legislativo y sí me gusta el estatal. Y la gente de la calle, y lo que estos analistas no entendieron, la gente lo tenía clarísimo. Está sumamente politizada. La gente está sumamente politizada, conoce perfectamente de qué va el plan C. El plan C no iba a obtener mayoría calificada, no iba a concentrar el poder. O sea, es que los analistas no pasan de esa barrera de conocimiento, entonces no pueden entender lo que hay más allá. A mí me parece absolutamente lógico que la alianza del presidente haya obtenido mayoría calificada porque sabían cuál era el plan. Entonces le dijeron, te doy el poder, pero además te doy el manual, pero además te doy la pala para que logres ese segundo piso de la transformación, porque eso es lo que queremos. Ayer la gente se empezaba a preguntar, ¿y el presidente va a usar el mes que tiene con la mayoría calificada para la reforma judicial? Pues es que ese es el mandato del pueblo. Lo dijo. Sí, y era la propuesta más vitoreada durante los mítines de Claudia. La gente no está contenta con el Poder Judicial. Entonces la respuesta es sí, por supuesto que sí. Antidemocrático sería que no lo hiciera. ¿Y por qué no ese estarían? mandato de manera totalmente democrática. Pero espérate, aquí hay una cosa que está sobre la mesa que es preciosa. Se da una revolución de las conciencias a contrapelo de una clase, de una casta de opinadores, ¿sí? Que ya perdieron contacto con la gente, que ya no están entendiendo lo que está ocurriendo en el país. Ni siquiera tienen la curiosidad intelectual de saber contacto con la gente. Nunca, pero ni siquiera la curiosidad de decir, a ver, este es el movimiento más grande del México moderno y quizá el más grande de América Latina. Vamos a asomarnos a ver qué pasa, qué es. No se asoma ni siquiera, eso uno. Y dos, hay algo importantísimo que a mí me gustaría poner sobre la mesa, que es que Claudia Sheinbaum se comprometió a la revocación de mandato. Se burlaron este sexenio cuando el presidente se sometió a la revocación de mandato, que era un show, que era un circo, que no sé qué. Cuando fue la revocación de mandato yo insistía, a ver, si algún día tocamos madera, tenemos un Calderón y necesitamos una revocación de mandato, no es tan sencillo que una población de la noche a la mañana se pueda organizar, juntar las firmas, es decir, el procedimiento un procedimiento democrático nuevo requiere de cierta práctica, es normal. Entonces, esto pues nos va a enseñar como un país con una democracia nueva a que este es un instrumento democrático que tenemos para sacar a la gente que no nos está gustando el poder. Y entonces Claudia Sheinbaum dice, yo en el Zócalo, ante 350,000 personas al inicio de su campaña, yo me voy a someter a ese control, porque es falso que no haya contrapesos. Y el control que estableció Andrés Manuel López Obrador, al que tacharon de dictador, de autoritario, él mismo se sometió a ese mandato, es casi ponerse él mismo que se quería grillete. reelegir a través de la revocación. Pero justo lo que decía Vanessa, es que sí creo que es importante que se hagan responsables quienes, y todos, incluyéndonos a nosotros cinco, sí, claro. lo que decimos en el pasado, como que se va a reelegir o que va a usar la revocación de mandato, no entendí nunca cómo, pero para reelegirse, pues que se hagan cargo de que Andrés Manuel se va en 4 meses y que la revocación de mandato no solamente no sirvió para que se reeligiera, sino que es una herramienta democrática que ellos mismos tienen para sacar a Claudia Sheinbaum si es que es tan mala gobernante como ellos auguran que va a ser, ¿no? Y hablando de democracia, que se
pongan a pensar cuál es su visión de democracia y por qué consideran que está en riesgo cuando hoy hay una legitimidad brutal y que no se ve en ningún país de América Latina. Jamás. O sea, fíjense Y esta que los cosa, gobiernos neoliberales nunca tuvieron. nunca tuvieron. Nadie en México ha tenido la legitimidad que va a tener Claudia Sheinbaum, ni el presidente López Obrador. Obrador. Ni López Obrador. Fíjense esta cosa tan interesante. Desde 2015, el 80% de las elecciones en Latinoamérica las gana la oposición. Es que el discurso del cambio es poderosísimo porque se vende como una bala de plata que te va a solucionar todos los problemas. Aquí ganó la continuidad y con una abrumadora mayoría. No sé qué más pruebas quisieran. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV, en el Plus de YouTube, y estamos platicando con Renata Torrent y con Vanessa Romero. Y estamos platicando de los opinadores, que a mí me parece que ya insultar, como lo hace la Raki, que ya negar cosas absurdas, como el mismo Raimundo Rivapalacio diciendo de que ya la democracia ya murió. O Chumel Torres, ¿no? Un gran opinador. El de los Todos 35 dicen que la pesos del democracia dólar. ya murió. De hecho, eso fue lo que dijeron desde antes. ¿no? Democracia o Ya se había dictadura. muerto pero se había muerto desde que ganó AMLO, ¿no? También. La democracia ya la habían, ya se había, o sea, ya es como el, no me acuerdo cuántas, quizás Las 20 veces democracias que se vos matáis gozan de cabal salud. ¿Cómo ven? Pero bueno, esa era la coyuntura que vendían. Es si votas por Claudia, votas en contra de la democracia. Democracia contra autoritarismo. Y democráticamente la mayoría eligió matar esa democracia. Porque Pues sí, No, además qué esta raro, historia de ¿no? los contrapesos, porque en realidad cuando le dicen a la gente vota por los contrapesos, les están pidiendo que voten por los contrapesos que a ellos les interesan, que son de ellos, que son propiedad de ellos. Es decir, esos contrapesos tienen claramente signos y tienen dueño y tienen propietario, Y ¿no? que se diseñaron tras esta transformación democrática, la primera que nos tocó, se supone, en el país después de Fox, nada más para que fueran ellos a acomodarse junto con sus amigos en esos contrapesos. Entonces, claro que están apanicados de que desaparezcan, no porque sean benéficos por sí mismos para el país, sino porque son benéficos es que para eso ellos. que dices es importante. Y hace rato, Renata, decías que tal vez podrían asomarse a ver qué sucedía con este movimiento tan grande que sucede en México y que decidieron no hacerlo. Y yo creo que lo decidieron en parte por una gran soberbia, porque todos estos personajes, o la gran mayoría, Jorge Castañeda, Denise Dresser, fueron parte de este grupo San Ángel, que en el año 2000 empezaron a juntarse, se reunieron para hablar de la transición a la democracia y se quedaron 20 años en la transición a la democracia y ellos se creen los dueños de esa Los democracia. cadeneros. Los cadeneros, exacto, Ay, de qué esa buena democracia. imagen. Y entonces que lleguen una bola de pelafustanes y de indios patas rajadas a robarles esa paternidad de esa democracia, los tiene hechos locos. Al grado que Denise Dresser dice, la mayoría votó por volverse a poner las cadenas Exacto. que les quitamos. Así es. Nos encadenamos No. nosotros mismos de lo que Denise Dresser nos ¿Qué dice. pasa en la Además, cabeza de esos es muy chistoso porque Bárbara. yo sí creo que se quedaron anclados en un tiempo pasado, porque el pacto de San Ángel era en realidad, había tomado como modelo el pacto de la De la Moncloa, Moncloa. que lo consideran el pacto modélico El paradigma, de la pues, transición, de la transición que en realidad, democrática. si tú revisas lo que fue el pacto de la Moncloa, fue un desastre, ¿no? Y lo que estamos viviendo aquí es un ejercicio democrático profundo, real. Y este ejercicio democrático, real y profundo, esta transición, yo creo que sí es posible porque sí hay una revolución de las conciencias. Totalmente, Claro. no se explica sin la revolución. Yo creo que la oposición en general, desde la partidista hasta los opinólogos que dictan las campañas desde la televisión, me parece que cometen un error fundamental y a partir de ese error se derivan muchos, pero creo que tres muy importantes. El fundamental es que subestiman lo que hemos platicado durante la mesa, ¿no? Subestimar la inteligencia del de enfrente, de la gente, porque no hablan inglés. O sea, es algo tan tonto como... Bueno, sí, o sea, es verdaderamente una... Esta persona que dijo, pongan la boleta para votar, pónganla en inglés. Sí. O que la gente, bueno, dijeron en Atypical que había que, no me acuerdo quién lo dijo, pero que quien recibía programas sociales no debería votar. Eso Que, lo ha como en dicho Dinamarca, varios. ¿no? Sí, sí, Eso, lo cual es en primer falso. lugar es falso, Absolutamente. no es cierto que así suceda. Y en segundo lugar, yo me pregunto hasta esa gente, entonces a las personas que tienen SNI
PAMI, que es un apoyo gubernamental Claro. para incentivar, ¿a esos también se los quitarían? O a los hay empresarios diferencia? O a los que empresarios. reciben algún tipo de subsidio. Ahí se los quitarían o no. Entonces, me parece que esa subestimación de la inteligencia del otro es el principal error que comete la oposición. Y ya de ahí se derivan, me parece, tres que, insisto, lo anunciaron en Televisión Nacional y después vimos a los candidatos de la derecha ejecutarlos. El primero, me parece que es suponer que estar en contra de todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador es tener un proyecto propio. Y que eso les alcanzaba el esconder sus aspiraciones, porque sí es cierto que sí tenían un proyecto de nación, que era, pero era la restauración. Pero un proyecto propio, nuevo, de Xóchitl Gálvez que pudiera poner en la mesa, eso nunca existió. Nunca, nunca. Era un disfraz de un proyecto que eran pues puras ocurrencias para esconder que en realidad lo que querían, y que todo el mundo nos dimos cuenta, era restaurar el viejo régimen que ya había sido derrotado y que ahora se ratifica esa derrota. El segundo error es que pensaron que la guerra sucia les funcionaba y no se dieron cuenta, otra vez por la subestimación, que la revolución de las conciencias es una realidad, ¿no? Y la tercera y última, que esta sí hasta me da un poco de risa y lo digo con respeto, es que ellos mismos pusieron al centro la conversación de los programas sociales. Claro. Y se contradijeron entre Mil veces. ellos, pero a nosotros, bueno, a quienes simpatizamos con la Cuarta Transformación, pues evidentemente nos convenía hablar de los programas sociales como un debate político, ideológico, y ellos mismos lo pusieron al centro, ¿no? Sabiendo que habían votado en contra. Sí, con todas las pruebas, y todavía... Realmente fue su única propuesta, mantener los programas sociales. Con sangre lo firmaron. Exacto. Y una serie de disparates de agregar programas sociales sin ton ni son, que no eran posibles de pagar. O sea, absurdos. salieron, la primera propuesta de Xóchitl fue que iba a darle pensión a todas las mujeres de 18 en adelante. Eso costaba 2.5 billones de pesos. Eso O sea, simplemente no era factible, no era real. o sea, exacto. O sea, es demagogia, ¿no? Entonces, Cuando ese llevamos esquina- 3 años diciendo que Andrés Manuel era un populista, todas sus propuestas lo fueron, desestructuradas y cárcel. populistas. Oye, Vanessa, a mí me encantó cuando en una mesa tú les dijiste que ya estaban pensando en impugnar la elección. Sí. ¿no? claro. Tú dijiste, en el 2006, sí. con .56%, dijeron, se gana por un voto. Y ahora están pensando en impugnar una elección que Pero lo más además probable es que se gane si por se gana por menos de millones. 20 puntos hay que impugnar. Eso es verdaderamente... Es el mejor ejemplo del sinsentido. Sí, que de la maneja, ¿no? incongruencia, de la Incongruencia. inconsistencia. A ver, los ideólogos que hoy apoyaban a Xóchitl Gálvez y que estaban fomentando no solo este tema de la impugnación posterior a la elección, sino el tema de la cancha dispareja, la elección de Estado, que no nos hagamos brutos. Era la preparación para salvar, curarse en salud, para que cuando perdieran dijeran, no, es que no perdimos por malos, no perdimos por no tener proyecto de nación, sino perdimos porque no podíamos ganar. Pero estos intelectuales, respecto a la elección del 88, dijeron que era la más verdadera de la historia. Respecto al 2006... amplia, contundente e inobjetable. Esa fue la Luis frase. Carlos Ugalde, 2006, dijo, en democracia se gana y se pierde por un voto. O el famosísimo, haya sido como haya sido. Aquí Y tienes agrego una- un dato, perdóname. En el 2006, justamente los mismos que hoy dicen de la elección de Estado, en 2006, de enero a mayo de 2006, en el gobierno de Fox, todavía en plena campaña presidencial, el gasto público subió 12.5% con respecto al enero-mayo del 2005. Sin ninguna explicación. A eso se le llama usar el presupuesto público para una elección, cosa que en este sexenio pues no pudo pasar porque los programas son constitucionales y de hecho se suspendieron en el Y periodo yo escuché en esta mesa que tuve el morbo de ver a Aguilar Camín diciendo, nunca en mi vida había visto a un presidente Sí. meterse Ah, sí, con su lo dijo mano así. en las elecciones. Claro, eso me lo Estaba pedí. dormido. Cuando vivió en la elección de Fox. Exacto. ¿no? Y ahí sí tenemos evidencia objetiva de todos los spots que salieron de presidencia, los Y millonarios. una confesión del propio Fox. Sí, sí, y no, y los millonarios apoyos de los empresarios en favor de Felipe Calderón. Y la verdad es que todavía tienen el valor a aquellos que creemos que 2006 fue un fraude, vernos con cara de loquitos. Sí, todavía. Cuando todas las irregularidades documentadas de que había casillas que tenían más votos de los Del que tenía padrón. el padrón, o Así sea, es. era... Es esquizofrénico. A mí sí me sorprende, perdón que yo regrese a eso, pero es que nos acusan de lo que pues ellos han hecho en el pasado. Se llama proyección en Se llama psicoanálisis. proyección en psicoanálisis. Sería muy bueno que fueran a Análisis. revisar eso. Fíjate, ahorita lo que hemos estado viendo de repente es que te presentan como pruebas de fraude actas mal llenadas. sí. Son actas mal llenadas.
¿no? Son cosas que se explican por errores humanos, etc. En cambio, yo recuerdo que en el 2006, en el Zócalo, se montó una cosa que se llamaba el Expo Fraude. Sí. Ah, sí. No sé si recuerdas, donde había un montón de actas, donde tú veías que se hizo trampa, es decir, se veía todos los productos que utilizaron en la campaña, que rebasaban ampliamente los topes de campaña. Es decir, eso es curioso, pero no lo vimos aquí. No, y ahora dicen, ¿cómo es posible que haya ganado Claudia Sheinbaum si en mi casilla ganó Xóchitl? Y en el concierto de Mijares y Emanuel claro. la corearon. Pero para que lo tengan como batón, Xóchitl no ganó ni su casilla. No, y Calles en las en que- su pueblo natal ¿Tampoco? perdió, pero Pues sí. Claudia arrasó. Pues Pero para que entendamos la importancia de la legitimidad de una diferencia de 17 millones de puntos, ese punto 56 aparente del 2006 y esa falta de legitimidad de Felipe Calderón es lo que lo motiva a hacer la guerra contra el así narco. es. Claro. Entonces también la gente que no votó por Xóchitl, que no votó por Claudia, que votó por Xóchitl, que es perfectamente respetable, creo que tendría que entender también el beneficio a nivel social de esa legitimidad, porque lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es pacificar este país a partir de darle representación a gente que no se sentía representada en gobiernos anteriores. Ahorita que estabas diciendo las declaraciones, por ejemplo, de Ugalde y esta gente, recordé las cosas que dijo Krause en los fraudes que ha habido. En el 88, bueno, se habló de que efectivamente, o sea, los intelectuales dijeron, sí, Salinas llega sin legitimidad, pero va a ganar la legitimidad En los hechos. en los hechos, en el acto de gobernar. Así se va a ganar la legitimidad. En el 2006 dijeron, López Obrador es un irresponsable porque está poniendo en riesgo las instituciones que son muy frágiles. En el 2012, Krause dijo, no, hombre, no importa que regrese el PRI, como haya sido, porque las instituciones ya son muy fuertes. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de los intelectuales en El esta artículo que escribió campaña? Enrique Krause para defender el fraude del 88 se titulaba Alba con nubarrones. Ay, ay, ay. Y también en Es un aquel poeta, entonces Krause. hizo, en el fraude del 88 también, hizo una reflexión muy interesante en la cual se ve que sacó su tabla Ouija, ¿no? Y se puso a hablar con Tocqueville, ¿no? Y entonces hace un diálogo con Tocqueville alrededor de las elecciones de México, una cosa totalmente delirante. Delirante, Y no sé si Y la el texto recuerdas. que escribió ahora Sí, para claro. alabar a Xóchitl es de risa loca. Le dice, ella no es parte del pueblo, es el Es el pueblo. pueblo. Ah, ok. ¿no? Sí. ¿Cómo vieron el papel de los intelectuales en esta campaña? De esos intelectuales, de los intelectuales orgánicos. Y hay que recuperar muchas de las columnas que desde julio del año pasado se escribían respecto a Xóchitl, encumbrándola, inflando al personaje. Se les dijo, dejen de inflar. La Virgen. La Virgen. Guadalupe la Loaiza. Virgen Xóchitl. Entonces, intentaron inflar, porque la verdad es que las Son encuestas parte de estos mentirosos que dices. Las encuestas son horizontales, nunca se movió la preferencia electoral, nunca entendieron nada, ni por las buenas ni por las malas, nunca consiguieron a un indeciso. Hay dos cosas interesantes también, que dijeron que los negativos de Xóchitl venían por las críticas del presidente López Obrador, pero en realidad, pues AMLO pudo hablar de Xóchitl un mes porque luego cometió Xóchitl Gálvez el error de ampararse, y a ella le convenía al menos Claro. ese debate. Esa exposición. Claro. Y es falso, porque a partir Iba a de... ser la interlocutora del presidente Pues claro. y ella lo negó. Negó esa posibilidad. Claro, qué error. Se cerró la puerta. Y además de todo, pero además otra vez es falso, porque después de que AMLO deja de hablar de ella, porque ya no se le permite, los negativos de Xóchitl siguen creciendo en realidad. Entonces no se explica, otra vez, como sus explicaciones que recaen en un solo factor. Yo quiero decirte Pues, algo, siguen evidentemente creciendo después de la elección, ¿eh? Yo creo que con esto de la impugnación Sí, van claro. a crecer peor. De hecho, creo que Xóchitl subió un poquito en las encuestas cuando empezó la veda y dejó de Sí, hacer porque ya no campaña. tenía que hablar. Decían, ojalá que Xóchitl pudiera ampararse de Xóchitl. Sí, de las cosas. Pero es cierto, además es que la oposición estaba, pues a nosotros nos culpan de estar obsesionados con López Obrador, parece que es al revés. ellos están más Ellos, bajados. la única explicación que tienen para todo es Andrés Manuel, inclusive la candidatura de Xóchitl. Sí. Al principio decían, él la señaló como candidata y por tanto lo es, cuando su candidatura natural era la de la Ciudad de México. Lo cierto es que el grupo de Taboada la bloqueó a ella. Ah, sí. Entonces, ni siquiera es que decía Aguilar camina en la guerra de Galio. La realidad es más complicada que la voluntad de un solo hombre. Pues claro, Pero, se le olvidó lo que escribió. Eso, y también me parece que subestimaron a Claudia Sheinbaum.
con esa caricaturización de que Claudia era AMLO y que era una calca, La no sé calca, qué. se creyeron Una sus calca, propios se lo medios. creyeron y no se dieron cuenta que Claudia Sheinbaum, uno, traía un proyecto propio que evidentemente coincide en las bases ideológicas con las del presidente López Obrador, pero que lo que ella hablaba de continuidad con cambio o el segundo piso de la transformación era un proyecto que ahora entendemos cómo le damos seguridad social a las personas repartidoras de comida, cómo le recompensamos a las mujeres el trabajo no remunerado que han hecho históricamente, bajándole la edad a las mujeres para la pensión, cómo le hacemos con la infraestructura y el nearshoring, qué hacemos con la educación pública, que tiene ya un proyecto muchísimo más profundo, no porque este sexenio no se haya hecho nada, este sexenio se recuperó y se detuvo la privatización de la educación pública, que no es menor, pero sí me parece que el proyecto de educación pública de Claudia Sheinbaum pues va a profundizar que no solamente los jóvenes, porque tiene a lo largo ya, en todo el espectro de edades, tiene Mi Beca para empezar de los de preescolar hasta secundaria, después tiene este proyecto de igualar el número de secundarias con preparatorias, porque hay menos preparatorias que secundarias, las universidades Rosario Castellanos, las universidades de la salud, que van a recibir al menos 300,000 jóvenes que hoy no tienen espacio en la educación pública. Entonces es falso que ya no tuviera un proyecto propio, lo que pasa es que no quisieron escucharlo, así como no quisieron escuchar de qué iba el plan C. Y también me parece que aquí me atrevo a decir que también existe un toque de machismo en pensar que una mujer no va a poder tener una estrategia propia electoral, como la que tuvo Claudia Sheinbaum, para ganar el plan C, para ganar territorialmente las gubernaturas, y que porque en su visión no era una mujer carismática, entonces ¿no? Eso significaba que no iba a tener la capacidad de conectar con el pueblo. Y cualquiera que hemos ido, sobre todo al cierre de campaña y el domingo al Zócalo, no hay duda alguna, y por eso yo digo, asómense. Yo una vez me llevé a mi hermano, que no es que sea anti López Obrador, pero no estaba así al 100% convencido. Le dije, es que cómo no te da curiosidad ir a una marcha, nada más ve, y fue a la del 18 de marzo, la última que hizo el presidente, solamente observa lo que la gente habla en las marchas, por qué vienen, o sea, es una cuestión nada más de curiosidad intelectual. Y si tú vas a ver los mítines de Claudia, te das cuenta que ella logró encontrar una conexión no solamente la que se tiene con el presidente López Obrador, sino propia con el pueblo de México. Y eso, otra vez, lo que decía Vanessa, eso es positivo incluso para quienes no están de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que la campaña de Claudia, es más, el resultado de la elección es una oda a la voluntad popular, pero también al trabajo duro y disciplinado. Claro. O sea, Claudia tuvo un trabajo, una disciplina de hormiga. Y en general el movimiento, porque, a ver, lo que esta lógica presidencial tampoco le permite ver a los analistas es que Morena no solo es un partido, es un movimiento. Entonces ellos lo dicen, pero no saben qué implica. Entonces, todo este proceso muy orgánico de entrega del bastón de mando un año antes de la elección, pues tuvo sus implicaciones hacia adentro del movimiento, en donde empezamos casi que a decirle adiós a Andrés Manuel, una despedida además muy dolorosa para su gente, y empezaron a aceptar a Claudia como un movimiento muy natural, muy orgánico, y hoy es tan natural verla a ella enfrente de un templete como es ver a Andrés Manuel. Logró lo impensable. Es que una de las razones por las que no entendieron nada es que siguieron analizando todo con base en las lógicas. A ver, es que no es nada más una lógica, había toda una visión del mundo. Y yo te voy a decir lo que sí percibo en todo esto, es que al final de cuentas sí entramos en una competencia entre verdad y mentira. Hubo apologistas de las mentiras, hubo gente que no quisieron ver la realidad, hay analistas que están completamente sumergidos en un universo que no tiene nada que ver con lo que y hay otro sector que sí está mirando la realidad y que sí está viendo lo que está pasando, y ese es el choque que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que haya un ajuste en las mesas de análisis después de este debacle evidente
en los grandes medios de comunicación? Pues a ver, por el bien del discurso de la República yo espero que sí, porque además vienen discusiones políticas tremendamente importantes, la reforma judicial, la reforma electoral, la reforma, las reformas del presidente, pero también las 100 propuestas de campaña de Claudia Sheinbaum. Ojalá podamos tener un poco más de dialéctica entre bandos, para que eso... No tiene sentido común. Les pides dialéctica. Pero si siguen en esta espiral de es democracia contra autoritarismo, pues nunca vamos a poder pasar dictadura. O sea, Sí, dictadura, esa es la locura. Sí, no vamos a poder nunca pasar de ese escalón. Pero además, el elogio de la mentira. Eso. Es decir, es el elogio de la mentira, el elogio del engaño. A ver, todo es el engaño. Toda la campaña de aquel lado fue una campaña de engaño. Es decir, llegaban a los debates y decían puras mentiras y luego te decían, y es que Claudia es la candidata de las mentiras. Sí, y quien decía eso... la llaman narcocandidata. Sí, claro. Con base en un libro que no leyó Xochitl Gálvez. Y teniendo a García Luna de la Casa. Es que es esquizofrénico. Xochitl no leyó el libro, pero quien publicó el libro tampoco lo escribió y mucho menos lo investigó. Es una cosa increíble. Pero el cono fue que llegaron hasta la 1 de la mañana del 3 de junio. Sí. Hasta antes de eso a decir, ganamos. Muy irresponsable. Montaron el show en el Zócalo. Aconsejó salir a decir que ganaron todas las gubernaturas y la Ciudad de México. Cuando ya los resultados estaban diciendo que habían perdido, ganamos todos. Todas las encuestas de salida, todos los medios estaban sacando las encuestas de salida porque eran evidentemente irreversible, o sea, la diferencia era irreversible, e hicieron el show, ahí en el Ángel de festejo. Es una irresponsabilidad brutal, la verdad. Qué bonito lo que estás diciendo, porque yo sí creo que si algo caracteriza en una sola palabra a Claudia y al movimiento es la responsabilidad. Totalmente. Exactamente. Y eso es lo que ha caracterizado al obradorismo desde el principio. Es verdad. Y al feminismo y a las mujeres. Y ser un movimiento pacifista. Pacifista y muy responsable. Pero es pacifista porque es responsable. Sí. Imaginemos qué hubiera pasado. Ahorita recientemente leí el capítulo del desafuero y después del fraude del 2006. Del libro Gracias. Y yo pensaba, por un segundo, que todas estas cosas que sucedieron en 2006 hubieran pasado en este momento. ¿Cuál habría sido la reacción de la oposición? Una reacción de muchísima irresponsabilidad, probablemente, que habría desatado un montón de violencia. Y el presidente se burlaron del plantón, se burlaron de toda la respuesta, pero todas las respuestas políticas, que además fueron muy creativas, del presidente López Obrador, fueron una válvula de escape, que otra vez lo que decía Vanessa. Incluso para quienes odian al movimiento, fue positivo porque mantuvo, a pesar del fraude, cierta estabilidad política, gracias a quien perdió. Económica este país, o sea, lo que normalmente sucede en los países de Latinoamérica, con países con tanta desigualdad, con tanta pobreza, es que hay revueltas sociales. En México es extraordinario que no las hayamos tenido, porque Andrés Manuel López Obrador fue una válvula de escape. Sí, el obradorismo en la oposición siempre actuó de manera muy responsable y el poder actuó de manera muy irresponsable. Y cuando se da la vuelta y los que antes gobernaban se van a la oposición, siguen actuando de manera irresponsable y el gobierno ha actuado de manera responsable. Sí, incluso las primeras horas postelección de Claudia Sheinbaum, ella ha sido... Que Claudia no saliera hasta que salió Tadei. Hasta que salió Tadei. Espérate, que Claudia, después de que la insultaron, después de que se metieron, se metieron en su vida personal, de que dijeron cosas, haya respetado a su... No haya caído en la guerra del lodo, es francamente... Es la primera vez que la nombró. La mencionó por su nombre y no dijo Prián, sino que dijo... Y una cosa, mientras en el segundo debate Xochitl Gálvez le decía narcocandidata en su cara, Claudia nunca mencionó la situación jurídica de la hermana de Xochitl. Nunca. Y eso siendo una bala poderosísima, y sobre todo con la gente que apoya a Xochitl Gálvez, que no suele ver bien, ¿no?, a los delincuentes que están en la cárcel, ¿no? Claro. Oye, pues nos estamos yendo. ¿Cuál sería como los comentarios finales? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Brevemente. A ver, pues recordemos, creo que lo más importante es que el público, la audiencia, exija cuentas a nuestros políticos, pero también a la opinión pública. A los opinadores. A los opinadores van a seguir, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo estoy optimista, pero que recordemos cada una de sus mentiras, que son fácilmente listables. Hablaron del voto masivo, de los switchers S2, ¿no?, que iban a ir por los indecisos, hacían unas sumas alegres incomprensibles. Pues cantaron lo de la elección de Estado, la cancha dispareja, entonces que recordemos cada una de sus mentiras y pues esperemos, creo que se vale equivocarse. Lo que no se vale es no pedir disculpas y decir abiertamente, me equivoqué y estoy preocupado por entender. Y lo que han hecho siempre es subestimar a la gente. Sí.
Si Subestimar no la es inteligencia. ignorarla o insultarla, pero por lo menos Así es, subestimarla. totalmente. La verdad, yo me siento muy emocionada porque Claudia Sheinbaum va a llegar con una legitimidad a poder, lo que decía Vanessa, esto es una anomalía en las democracias de América Latina, que un segundo piso de un proyecto de izquierda llegue con más legitimidad que el primer Con una piso. mujer. Y con una mujer, con la primera mujer de América del Norte a gobernar un G12. No es cualquier economía, es la 12ª economía del mundo. Y no es cualquier país, es el mejor país del Yo mundo. recuerdo cómo lamenté Qué bonito. en el 2000 que la alternancia en México de la presidencia se diera hacia la derecha, con un partido de derecha. Claro. Lo lamenté mucho porque era una lucha de décadas de la izquierda, y llega a la derecha y se instala. Y que además totalmente inútil para nada. A ver, pero Ahora me da mucho gusto que un logro histórico, que es la primera mujer presidenta, sea una 70 mujer años después de que izquierda. pudiéramos votar 60. Yo sí creo que lo que hace muy distinto el proyecto de Claudia Sheinbaum es que es la suma de dos grandes movimientos que sí están transformando a la nación, que son el obradorismo, por supuesto, y el movimiento de las mujeres. Sí, Así es. Sí. Y eso es Vanessa. fantástico. Sí. Y el feminismo, la verdad es que no se puede entender como este feminismo blanco que representa a Xóchitl Gálvez, sino como un feminismo como el que representa a Claudia Sheinbaum, que mira hacia abajo, por el bien de todas, primero las pobres, que mire hacia el colectivo, porque eso es el feminismo, no es blanco, burgués de privilegios que solo busca romper el techo de cristal. Por eso es tan bonito que ella diga, no llego yo, llegamos todas, y que en sus discursos reconozca a quienes están antes de ella. Qué bonito. Tremendo. Bueno, Pues muchas gracias. Como bien dice el observador, estamos viviendo Tiempos inéditos. Y hay una generación joven estelares. a la que tenemos el privilegio de... No lo decimos por nosotras, ¿no? Pero la generación Pero sí. es nueva. No, sí, ¿cómo no? Es una generación de gente muy inteligente, muy honesta, sí. y eso da Muy también joven. mucha emoción. y muy responsable. Muy responsable. Muy también. responsable. Por- ¿no? Sí, porque no Les saben- importa la verdad y Exacto. quieren al país, fíjate. Pues cómo no vamos a querer este país también. Porque inclusive, la verdad, inclusive gente que no recibe programas sociales para sus sesudos análisis, ¿cómo es posible que entonces estemos apoyando un proyecto como el obradorista? Pues porque quieres hueso. Es que esa es la Exacto. explicación. Eres Claro, propagandista, ándale, ¿no? Quieres hueso, claro. Esa O es porque que es la me paga. única explicación que tienen, es el dinero o Sí. que son tontos. No hay más. Son alguna de esas dos variantes. Porque eso- o que recibes programas sociales o que quieres hueso o que te pagan Y por eso también se trabajar. explica es por una otra proyección. Así es. Así es. Por eso el león cree que todos somos Conclusión, nosotros. proyección y esquizofrenia. Les recomendamos cualquiera de las dos tratarse. que sean, sí necesitan ayuda profesional. Totalmente. Renata, Vanessa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas Ha gracias. sido un honor. Un estar con honor. ustedes. Y las queremos ver gracias. siempre en esas mesas de análisis y muchas más. Y acá. Ahí está, Y acá. Claro, siempre que nos son inviten, siempre. bienvenidas. ¿Vale? Señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir, coleccionar, comentar. Ya lo sabe, el plan C del Chamuco TV. Así que cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Bye. El plan Che. El plan Che.